Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del planeta. Puede invadir cualquier país en cuestión de semanas. Pero hay un país que Washington no puede tocar. Y no es por falta de capacidad militar. Es porque hacerlo destruiría a Estados Unidos desde adentro. En los próximos 90 días vamos a ver si Trump comete el error estratégico más grande de la historia moderna. Hoy les voy a explicar por qué una invasión a México es el plan que Estados Unidos nunca podrá ejecutar. Bienvenidos, soy Piers Morgan. Durante décadas he entrevistado a presidentes, generales, estrategas y analistas de seguridad nacional. He cubierto guerras, crisis diplomáticas y momentos que cambiaron el curso de la historia. Pero lo que está pasando ahora mismo entre Estados Unidos y México es diferente a todo lo que he visto. Es una confrontación que podría redefinir el balance de poder en el hemisferio occidental. Y créanme, después de revisar documentos, hablar con fuentes en Washington y analizar los movimientos de ambos gobiernos, puedo decirles que la situación es mucho más compleja de lo que los medios tradicionales les están contando. Estamos en diciembre de 2025. Donald Trump acaba de regresar a la Casa Blanca con una agenda agresiva hacia México. Ha amenazado con aranceles del 25%. Ha hablado de designar a los cárteles como organizaciones terroristas. Y en los últimos días, sus asesores más cercanos han filtrado a la prensa que el presidente está considerando opciones militares. La pregunta que todo el mundo se hace es simple. ¿Puede Trump realmente invadir México? Déjenme decirles algo que muy pocos analistas en Washington quieren admitir públicamente. La respuesta no es un simple sí o no, es mucho más complicada. Y para entenderla, necesitamos mirar la historia, la geografía, la economía y el balance de poder real entre estas dos naciones, porque lo que descubrí en mi investigación los va a sorprender. Empecemos por el principio. Estados Unidos y México comparten una frontera de 3.145 kilómetros. Es una de las fronteras más transitadas del mundo. Cada día, millones de dólares en mercancías cruzan de un lado al otro. Cada año, el comercio bilateral supera los 800.000 millones de dólares. México no es solo un vecino, es el principal socio comercial de Estados Unidos. Superó a China, superó a Canadá. Esto significa que la economía estadounidense depende de México de una manera que la mayoría de los ciudadanos americanos ni siquiera comprenden. Pero la relación entre estos dos países tiene una historia oscura que Washington prefiere olvidar. Y aquí necesito que presten mucha atención porque esto es fundamental. En 1846, Estados Unidos declaró la guerra a México. El presidente James K. Polk quería expandir el territorio estadounidense hasta el Océano Pacífico. Usó como pretexto un incidente fronterizo menor para justificar una invasión a gran escala. México, debilitado por décadas de inestabilidad política, no pudo resistir. La guerra duró 2 años. El ejército estadounidense ocupó la Ciudad de México en septiembre de 1847. Fue una humillación histórica para México, y lo que vino después fue todavía peor. El 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo en una pequeña villa al norte de la capital mexicana. Bajo este tratado, México cedió 2.4 millones de kilómetros cuadrados a Estados Unidos. Eso es más de la mitad del territorio que México tenía en ese momento. Quiero que entiendan la magnitud de esto. Hoy, ese territorio robado incluye California, el estado más rico de Estados Unidos, con un PIB mayor que el de la mayoría de los países del mundo. Incluye Texas, el segundo estado más grande y poderoso. Incluye Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, la mayor parte de Colorado y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. 10 estados completos que eran territorio mexicano, tierras donde vivían mexicanos, donde había pueblos y ciudades mexicanas, donde ondeaba la bandera mexicana. ¿Y cuánto pagó Estados Unidos por este territorio? 15 millones de dólares, una cantidad ridícula incluso para esa época. Para ponerlo en perspectiva, solo el oro que se descubrió en California al año siguiente valía miles de millones. 5 años después, en 1853, Estados Unidos presionó a México para que vendiera más territorio. La llamada venta de la mesilla o Gadsden Purchase añadió otros 80.000 kilómetros cuadrados al botín estadounidense. México recibió 10 millones de dólares adicionales
¿Por qué les cuento todo esto? Porque es imposible entender la relación actual entre México y Estados Unidos sin comprender esta herida histórica. Cada vez que un político estadounidense amenaza a México, cada vez que habla de invasiones o de usar la fuerza, está reviviendo esta memoria. Y esa memoria genera una respuesta visceral en el pueblo mexicano. Algunos analistas calculan que el valor actual de ese territorio robado supera los 30 billones de dólares. Otros lo estiman en 50 billones. Sea cual sea la cifra exacta, es claro que Estados Unidos construyó gran parte de su riqueza sobre territorio que le arrebató a México. Y lo que está pasando en diciembre de 2025 tiene ecos directos de aquel conflicto de hace casi 200 años. Las amenazas de Trump suenan muy parecidas a las que hacía el presidente Polk antes de la guerra de 1846. La retórica es similar, la arrogancia es la misma. La diferencia es que hoy México tiene cartas que no tenía hace 2 siglos. Ahora déjenme explicarles lo que realmente está pasando en Washington. Hace 3 semanas, a mediados de noviembre, tuve acceso a información de una reunión en el Pentágono. No fue una reunión oficial, fue una sesión de planificación donde generales y estrategas discutieron escenarios hipotéticos de intervención militar en México. Lo que escuché me dejó genuinamente preocupado. El plan que discutieron tiene un nombre en clave que no voy a revelar, pero puedo contarles su estructura básica. Consiste en 3 fases. La primera fase sería una campaña de ataques aéreos. Aviones y drones bombardearían posiciones identificadas como bases de operaciones de los cárteles. Se usarían misiles de precisión para minimizar daños colaterales, al menos en teoría. Esta fase duraría entre 2 y 4 semanas. La segunda fase involucraría operaciones de fuerzas especiales. Equipos pequeños de soldados de élite entrarían en territorio mexicano para capturar o eliminar líderes de los cárteles. Operarían de noche, en secreto, intentando evitar confrontaciones con el ejército mexicano. La tercera fase, la más ambiciosa y controversial, contemplaría una ocupación temporal de zonas estratégicas del norte de México. Ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Reynosa quedarían bajo control militar estadounidense. La ocupación duraría el tiempo necesario para desmantelar las estructuras de los cárteles. Suena como una película de Hollywood, ¿verdad? Pues déjenme explicarles por qué este plan es una fantasía peligrosa que nunca se va a ejecutar. Los propios generales que diseñaron este escenario saben que está lleno de problemas y no porque carezcan de capacidad militar. Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del mundo. Podría tomar el control de las principales ciudades mexicanas en cuestión de semanas. El problema no es ganar la guerra inicial. El problema es todo lo que viene después. Déjenme usar una analogía que cualquiera puede entender. Imaginen que tienen un vecino con el que llevan haciendo negocios durante décadas. Su empresa depende de ese vecino para obtener materiales, trabajadores y clientes. De hecho, sin ese vecino, su empresa no podría funcionar. Un día deciden invadir la casa de ese vecino porque no les gusta cómo maneja su jardín. ¿Qué creen que va a pasar con su negocio? Se va a derrumbar. Eso es exactamente lo que le pasaría a Estados Unidos si invade México. Permítanme darles números concretos, porque los números son importantes. 40,000 fábricas estadounidenses dependen de componentes que vienen de México. No estoy hablando de productos terminados. Estoy hablando de piezas, de partes, de componentes que se integran en productos fabricados en Estados Unidos. Piensen en un automóvil. Un carro típico fabricado en Estados Unidos tiene cientos de piezas que vienen de México. El arnés de cables, los asientos, los espejos, los sistemas electrónicos. Si esas piezas dejan de llegar, las plantas de ensamblaje se detienen. Y cuando las plantas se detienen, los trabajadores se van a casa sin sueldo. 5 millones de empleos estadounidenses están directamente vinculados al comercio con México. No son empleos en la frontera, son empleos en Michigan, en Ohio, en Indiana, en Tennessee. Son trabajadores de clase media que dependen de que la relación con México funcione. La industria automotriz es solo un ejemplo. La industria aeroespacial también depende de México. Las empresas de electrónica dependen de México. La agricultura depende de México. Las cadenas de suministro están tan entrelazadas que separarlas causaría un daño económico incalculable. Un economista del Departamento del Tesoro me explicó la situación de esta manera. Me dijo que si México cierra la frontera por 72 horas,
la economía estadounidense perdería más de 10.000 millones de dólares. Si la cierra por una semana, estaríamos hablando de una recesión. Si la cierra por un mes, sería una depresión económica comparable a la de 1929. Esto es lo que los halcones en Washington no entienden o no quieren entender. La interdependencia económica no es una debilidad, es una realidad, y esa realidad hace que una invasión a México sea económicamente suicida. Pero hay más. Déjenme contarles sobre el fenómeno del nearshoring porque es crucial para entender el balance de poder actual. Durante décadas, las empresas estadounidenses fabricaron sus productos en China. Era más barato. La mano de obra costaba una fracción de lo que costaba en Estados Unidos. Los márgenes de ganancia eran enormes. Pero entonces llegó la pandemia de 2020. Y las empresas descubrieron que depender de China era un riesgo estratégico. Cuando los puertos chinos cerraron, las cadenas de suministro colapsaron. Los productos no llegaban, los estantes de las tiendas quedaban vacíos, los precios se disparaban. Las empresas aprendieron la lección, necesitaban diversificar, necesitaban fabricar más cerca de casa, y el lugar obvio era México. En los últimos 3 años, cientos de empresas han movido sus operaciones de China a México. Tesla construyó una Gigafactory cerca de Monterrey. BMW expandió sus plantas en San Luis Potosí. General Motors invirtió miles de millones en nuevas instalaciones. Empresas de semiconductores, tan críticos para la tecnología moderna, están estableciendo operaciones en el norte de México. Esto se llama nearshoring. Fabricar cerca en lugar de fabricar lejos. Y representa una oportunidad histórica para México y para Estados Unidos. ¿Por qué México? Porque está justo al lado. Un camión puede llevar productos de Monterrey a Texas en unas horas. Desde China, el mismo producto tarda semanas en llegar por barco, porque tiene tratados comerciales con Estados Unidos. El TMEC garantiza acceso preferencial al mercado estadounidense, porque tiene una fuerza laboral competitiva. Ingenieros, técnicos, trabajadores calificados que cuestan menos que sus equivalentes estadounidenses, pero más que los chinos, porque habla español pero también inglés, la comunicación es más fácil que con Asia, y porque es un país estable, democrático, con instituciones que funcionan. No es perfecto, pero es mucho más predecible que muchas alternativas. El nearshoring representa una inversión de cientos de miles de millones de dólares. Es la mayor reconfiguración de las cadenas de suministro globales en décadas. Y está sucediendo ahora mismo, mientras hablamos. Ahora imaginen que Trump invade México. ¿Qué creen que van a hacer todas esas empresas que acaban de invertir fortunas en territorio mexicano? Van a huir, van a mover sus operaciones a otro lugar, tal vez de regreso a Asia, tal vez a otros países de América Latina, pero definitivamente fuera de México. Y cuando esas empresas se vayan, Estados Unidos habrá perdido la ventaja estratégica más importante que tenía frente a China. Habrá demostrado que no es un socio confiable, habrá destruido años de trabajo para construir una alternativa a la manufactura china. Esto es geopolítica del siglo XXI. No se trata solo de tanques y aviones, se trata de cadenas de suministro, de inversiones, de relaciones comerciales. Y en ese terreno, una invasión a México sería un desastre de proporciones épicas. Déjenme ahora contarles sobre una reunión que tuvo lugar en Palacio Nacional hace 2 meses. La presidenta Claudia Sheinbaum convocó a su gabinete de seguridad para discutir cómo responder a las amenazas de Trump. Lo que salió de esa reunión representa un cambio fundamental en la estrategia mexicana. Durante décadas, México adoptó una posición que podríamos llamar defensiva o incluso sumisa frente a Estados Unidos. Cuando Washington presionaba, México cedía. Cuando había amenazas, México negociaba desde una posición de debilidad. Los presidentes mexicanos evitaban confrontaciones públicas con sus contrapartes estadounidenses. Preferían resolver las diferencias en privado, lejos de las cámaras. Eso funcionó durante mucho tiempo, pero también creó una dinámica donde Estados Unidos se acostumbró a imponer su voluntad. Los políticos estadounidenses aprendieron que podían amenazar a México sin consecuencias, que podían usar a México como chivo expiatorio para problemas domésticos, que podían ignorar los intereses mexicanos cuando les convenía. Sheinbaum representa un cambio generacional. Llegó a la presidencia con un doctorado en ingeniería energética y una carrera en administración pública. No es una política tradicional formada en los pasillos del poder.
Es una tecnócrata que entiende los números y que no tiene miedo de usarlos. Y los números le dicen algo muy claro. México tiene más poder del que ha usado. La estrategia que diseñó su equipo tiene varios componentes que voy a explicarles en detalle. El primer componente es diversificación comercial. México ha dependido excesivamente de Estados Unidos durante décadas. Aproximadamente el 80% de las exportaciones mexicanas van al norte. Eso es una vulnerabilidad. Si Estados Unidos decide imponer aranceles o restricciones, México sufre. La solución es diversificar, vender a más países, depender menos de un solo mercado, y eso es exactamente lo que México está haciendo. En los últimos meses, funcionarios mexicanos han viajado por todo el mundo buscando nuevos socios comerciales. Han intensificado negociaciones con la Unión Europea para ampliar el Tratado de Libre Comercio existente. Han explorado acuerdos con países del sudeste asiático como Vietnam, Indonesia y Malasia. Han fortalecido lazos con Brasil, Argentina y otros países de América Latina. La idea no es abandonar el comercio con Estados Unidos, eso sería imposible y contraproducente. La idea es tener opciones, tener alternativas, tener la capacidad de decirle a Washington: si me presionas demasiado, puedo vender mis productos en otro lado. El segundo componente de la estrategia es todavía más interesante y más delicado. México está fortaleciendo su relación con China. Ahora, entiendan algo. México no quiere una alianza formal con China. Sheinbaum es muy consciente de que eso provocaría una reacción furiosa de Washington. Sería visto como una traición, como un acto hostil. Las consecuencias serían severas, pero hay una diferencia entre una alianza formal y una relación estratégica. Y esa diferencia es donde México está operando. En los últimos meses, hemos visto un aumento significativo en las inversiones chinas en México. Empresas chinas están construyendo plantas de manufactura, están invirtiendo en infraestructura, están estableciendo centros de distribución. También hay cooperación en áreas técnicas, transferencia de tecnología en energías renovables, colaboración en proyectos de infraestructura digital, intercambios académicos y científicos. Nada de esto es público, nada de esto genera titulares, pero está sucediendo y está cambiando gradualmente el balance de la relación México-Estados Unidos. Cuando mis contactos en el Pentágono se enteraron de la magnitud de esta cooperación, la alarma se encendió. Un México alineado con China, aunque sea parcialmente, representa una pesadilla estratégica para Washington. Piénsenlo desde la perspectiva estadounidense. China es el principal competidor de Estados Unidos. Es una potencia emergente que desafía la hegemonía americana en Asia y potencialmente en el mundo. Una de las grandes ventajas de Estados Unidos es su ubicación geográfica. Está protegido por dos océanos y tiene vecinos amigables al norte y al sur. Pero si México se acerca demasiado a China, esa ventaja se erosiona. De repente, el principal competidor de Washington tiene influencia justo en la frontera sur. Tiene acceso a información sobre movimientos estadounidenses. Tiene la capacidad de complicar operaciones militares americanas. Tiene, en pocas palabras, una posición desde la cual puede presionar a Estados Unidos. Este es el juego que Sheinbaum está jugando. No quiere convertir a México en un aliado de China. Lo que quiere es que Estados Unidos sepa que esa opción existe. Es una carta de negociación. Una manera de decirle a Trump: puedes amenazarme todo lo que quieras, pero si me presionas demasiado, tengo alternativas que no te van a gustar. Esta es diplomacia sofisticada. Es el tipo de maniobra que las grandes potencias usan constantemente, y el hecho de que México la esté empleando demuestra que ya no está dispuesto a ser el socio menor que acepta todo lo que Washington dicta. Ahora déjenme explicarles otro factor que hace prácticamente imposible una invasión estadounidense a México. Se llama demografía y es más poderoso de lo que muchos imaginan. En Estados Unidos viven más de 40 millones de personas de origen mexicano. 40 millones. No estoy hablando de inmigrantes indocumentados que podrían ser deportados. Estoy hablando de ciudadanos estadounidenses con plenos derechos, personas que nacieron en Estados Unidos o que se naturalizaron legalmente, que votan, que pagan impuestos, que son parte integral de la sociedad estadounidense. Estos 40 millones de mexicoamericanos tienen familia en ambos lados de la frontera, tienen abuelos en Guadalajara, tienen primos en Oaxaca, tienen tíos en Michoacán. Cruzan regularmente para visitar a sus parientes, para celebrar bodas y bautizos, para asistir a funerales. Envían dinero a México.
Las remesas, que son las transferencias que los mexicanos en Estados Unidos mandan a sus familias, suman aproximadamente 60,000 millones de dólares al año. 60,000 millones es la principal fuente de divisas de México, más que el petróleo, más que el turismo. ¿Qué creen que pasaría si Trump ordena una invasión militar contra México? ¿Cómo reaccionarían estos 40 millones de personas cuando vean en las noticias que soldados estadounidenses están bombardeando los pueblos donde nacieron sus abuelos? Les voy a decir lo que pasaría. Habría protestas masivas en cada ciudad con población hispana significativa. Los Ángeles, Houston, Chicago, Phoenix, San Antonio, Miami, Nueva York, Dallas. Millones de personas en las calles exigiendo el fin de la guerra. Los políticos que apoyen la invasión enfrentarían consecuencias electorales devastadoras. Texas, que tiene una población hispana enorme, podría volverse un estado competitivo o incluso demócrata. Arizona y Nevada, estados que ya son púrpura, se volverían azules. Florida, con su creciente población mexicana, también estaría en juego. Mis fuentes en el Partido Republicano me confirmaron que varios senadores y congresistas ya le advirtieron a Trump sobre este riesgo. Le dijeron claramente que una acción militar contra México sería suicidio político. No solo perdería su base hispana, que aunque pequeña existe, perdería a votantes moderados que no quieren ver a Estados Unidos envuelto en otra guerra. El presidente los escuchó en esas reuniones. Asintió con la cabeza. Dijo que entendía. Pero nadie está seguro de que realmente haya comprendido las implicaciones. Trump tiene una historia de ignorar consejos que no le gustan. Y su obsesión con México es profunda y personal. Hay otro elemento demográfico que debemos considerar. Esos 60,000 millones de dólares en remesas representan el trabajo de millones de personas, trabajadores que cosechan los campos de California, que construyen casas en Texas, que limpian hoteles en Florida, que cocinan